acompañan el profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Isaac Sánchez Juárez, Tor Salayandía, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo, y Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez. Norte Digital presentó un reportaje sobre las condiciones en que opera el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez Abraham González y puso en claro cuáles eran las principales situaciones que usuarios han manifestado respecto a esta terminal aérea. Hoy vamos a conversar con nuestros invitados respecto a este tema fundamental para la movilidad de nuestra frontera. Así que empezamos con quien quiera empezar. ¿Cuál es la situación del aeropuerto y por qué es fundamental para nuestra ciudad? Pues mira, Carlos, Thor, Manuel, un gusto compartir la mesa con ustedes de diálogo sobre un asunto que es vital para la ciudad, al menos desde la parte técnica para la gente que nos ve, que es mi caso, el análisis recién que publicamos en una revista que se llama Análisis Económico, es una revista de ciencia económica, y evaluamos cuál es el rol de la infraestructura de transporte y básicamente encontramos que se requiere ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos en buen estado. Lo que resulta obvio para cualquiera, es decir, es algo natural para que la actividad económica tenga éxito en el país, no solo en Juárez o en la frontera, sino en todo el país, pues se requiere que existan condiciones idóneas de movilidad de las mercancías y particularmente de las personas. O sea, la actividad económica no se entiende sin una movilidad eficiente de personas y de mercancías. Y lo que descubrimos es lo que ustedes seguramente ya adelantan, que para crecer más, la economía mexicana no crece. Y este año y el que viene no solo no crecen, sino que decrecen. Entonces, para poder superar esta situación se requiere un sistema de movilidad de mercancías y personas adecuado. Y desafortunadamente en Ciudad Juárez no contamos con este sistema. Aquí vamos a hablar de los aeropuertos y en ello nos vamos a centrar, y del aeropuerto, de hecho, en particular. Pero en general es todo el sistema de transporte en la ciudad que es deficiente. La conexión con otras ciudades del mismo estado, las conexiones hacia el norte, son lamentables y evidentemente eso hace que perdamos competitividad. La competitividad es la capacidad de atraer y retener inversión. En Juárez esto hoy no se tiene, la verdad. Es muy difícil. Es por naturaleza atractivo Juárez porque pues es una frontera, cercanía con los Estados Unidos de América, un tratado que todavía nos respalda, pero si no tienes la forma de mover a las personas y a las mercancías adecuada, en este caso un buen aeropuerto, pues difícilmente vas a prosperar. Entonces es una especie de círculo vicioso donde estamos atrapados. Estamos en un escenario de subdesarrollo, eso hace que tengamos un aeropuerto subdesarrollado, pero ese mismo aeropuerto subdesarrollado contribuye para que esta situación tan lamentable económica que tenemos pues se mantenga. Entonces es urgente que se mejore. Veía algunas declaraciones de colegas ahí empresarios, en el caso específico de Manuel, que hablaba sobre esta inexistencia de transportes de carga, de las dificultades que los empresarios tienen para mover mercancías en tiempos extraordinarios, como por ejemplo los que ahorita estamos viviendo. Como lo que pasó en la pandemia. O como lo que pasó en la pandemia, es muy difícil. Entonces no se cuenta con la infraestructura de transporte aéreo de carga. Y ya no se diga de las personas, la gente que utiliza el aeropuerto por múltiples razones, porque viajar por autobús hoy es tremendamente riesgoso. Entonces te queda la opción de moverte de forma aérea, pero resulta que llegas a un aeropuerto donde si vas a salir, pues no hay condiciones apropiadas para estar esperando. Y si vas a llegar, pues te encuentras, y si no eres de aquí y llegas por primera vez, pues la imagen que mandas de ciudades es tremendamente decepcionante. Entonces, parece que llegas no al tercer mundo, sino ya diría yo, hasta el cuarto mundo, porque te encuentras con un aeropuerto que, al menos en mi caso, que soy de Oaxaca, que es operado el aeropuerto de Oaxaca por otro grupo, pues te encuentras una diferencia diametral. Un aeropuerto de Oaxaca que supuestamente está en el estado más pobre de México, pues tiene uno de los aeropuertos más bonitos en el sur del país. Y tienes a Ciudad Juárez, que supuestamente es el estado más exitoso, Chihuahua, de México, uno de los más exitosos, y tienes un aeropuerto con estas condiciones que son francamente lamentables. Entremos por el lado de la... Que yo creo desde la academia se tiene que hacer es entender cómo nace este aeropuerto, cómo evoluciona o involuciona en este caso, porque nacen justamente con el Telecán. Y aquí el señor Manuel, que tiene bastante información sobre aquellos periodos, primeros momentos de Telecán en la ciudad,
Surge porque en ese momento el presidente Zedillo comienza un proceso privatizador a nivel nacional del sistema de transporte, privatiza los ferrocarriles y privatiza los aeropuertos, porque ya no era sustentable para el gobierno mantenerlos. Había una operadora mexicana de aeropuertos y funcionaban bien los aeropuertos, hasta antes de la privatización. Se privatizan porque el Telecán exigía esa modernización y funcionan los primeros años, es decir, funciona muy bien. La concesión. Se da una concesión a 50 años, o sea, tampoco es fácil alterar el rumbo de cómo operan. Entonces, esos son grupos que tienen una importancia económica fuerte a nivel nacional, o sea, no son grupos solo en el estado. Si no mal recuerdo, son 12 aeropuertos los que opera este grupo que está aquí en Ciudad Juárez. Grupo Aeroportuario Centro Norte. Entonces, hay que revisar, o sea, de acuerdo a la concesión que les otorgaron, finalmente sí tienen la obligación de informarlos a los ciudadanos, a los usuarios, sobre cómo están operando y cuál es el plan de acción. En este caso, lo que tenemos que exigir es que nos entreguen cuentas sobre cuál es el futuro del aeropuerto, cómo piensan ampliarlo, cómo piensan modernizarlo y los plazos de entrega de esa modernización, ampliación. Y si no los hay, entonces tenemos que reclamarle a la federación para que la federación presione y se revise la concesión y entonces pensar quizás en otro operador privado que pudiera hacerse cargo porque este no está cumpliendo lo convenido y encontrar la manera de que se rompa, digamos, en este caso, la concesión, dado que no se estaría cumpliendo. Ahora, si se compromete a cumplirla, que sería lo deseable, ¿verdad? No quiere uno afectar el negocio. Si un negocio quiere continuar y prosperar, bueno, pues entonces que entregue cuentas a la ciudadanía, a todos los actores que somos parte de la ciudad, para que sepamos cuál es el destino, cuál es el rumbo del aeropuerto, dado lo que les dije, es imperativo tener un buen aeropuerto. ¿Para qué? Decía Toro también la marca. Nosotros tenemos que vender una ciudad exitosa. La gente que venga aquí tiene que encontrarnos exitosos, pero si llega aquí y se encuentra con un edificio de aeropuerto en malas condiciones, que no le brinda ninguna satisfacción, más bien le brinda dificultades y problemas para llegar a la ciudad y salir de la ciudad, pues claramente no estamos vendiendo la mejor cara de la ciudad y hay que presentar una buena imagen de ciudad. Entonces hay que hacerlo. Políticos, ¿no? Nuestros funcionarios, los que están al frente de nuestras instituciones, ellos tendrían que ser, ¿no? Totalmente. Sí, son la voz que nos representa, ¿no? Como decía Manuel, para eso se elige el presidente municipal, la gobernadora, y bueno, en este momento creo que está el Plan México, ayer se relanzó, se había lanzado el 13 de enero y ahora se relanza nuevamente a raíz de Liberation Day, la iniciativa de los americanos. Y creo que ahí es el momento oportuno de meter este tema, porque la presidenta creo que no tiene la información de lo que está pasando en la ciudad. Ni en las carreteras. Yo creo que no, bueno, y claro, obviamente, y en vías férreas, etcétera, ¿verdad? Pero pues ahorita para tratar de darle alguna solución. Yo creo que Sí, hablando específicamente del tema del aeropuerto. La oficina de la presidencia, desde la autoridad que tenemos, o sea, municipal y estatal, de lo que está pasando, y que en el marco de Plan México, de este relanzamiento de tratar de reindustrializar el país, pues si no tienes un aeropuerto en buenas condiciones, pues eso va a ser una utopía. Y tienes a una ciudad, lo dijo Thor, Juárez es la segunda frontera más importante de México y es una de las 5 o 10 fronteras más importantes del mundo. Ese es el tamaño de volumen, de actividad, de importancia que tenemos. somos la ciudad exportadora manufacturera número 1 del país. Exactamente. Entonces es algo absurdo, de locura, descabellado, que no tengamos un aeropuerto de calidad. Imagínense, Lo que se está planteando está respaldado en la ley. Es decir, ahorita tú mencionabas, el título de concesión es claro. Ahí está todo de cómo debe de operar. O sea, no es como que no me dijeron o no es como que es que yo no sabía. No, ahí está escrito. Y es cuestión nada más de que quien tiene que cumplir la ley la cumpla. Y si no la cumple, entonces quien tiene que hacer cumplir la ley, pues también haga su trabajo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo que dices me da la idea de que desde la academia lo que tenemos que hacer es, para que México funcione como país, para que tengamos un mejor país y alcancemos el desarrollo, primero hay que respetar el marco legal vigente. Muchas veces nos quejamos de que no están funcionando las cosas, pues básicamente es que no respetamos la ley en diferentes instancias. Aquí podría ser una justamente en donde está ocurriendo, no hay un respeto del marco legal vigente, hay reglas claras para el otorgamiento de concesiones y se sabe cómo se otorgan y cómo deben de operarse y qué cuentas dar. Así que lo que sigue es precisamente tratar de que la ley se cumpla.
Y lo segundo es que se respete también lo que desde la ciencia se genera. Yo por eso arranqué diciéndote, yo vengo porque acabo de publicar un artículo científico, demostramos, y está publicado a nivel nacional, que sin infraestructura de transporte de calidad Así no es. vas a ir a ningún lado. Ujú. Entonces hay que atender a eso, ¿verdad? Porque esa es la evidencia histórica de otros países que han tenido éxito, te lo están diciendo, es la lógica. Entonces la lógica tiene que imperar. Y ahora lo que falta es lo que bien dice Thor y Manuel, tú, Carlos. El tema es que también los ciudadanos tenemos que levantarnos de nuestras sillas, dejar los teléfonos y nada más andar en redes sociales y realmente ir y exigir a las autoridades, óyeme, ¿sabes que no está funcionando esto? Respóndeme. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no te activas tú también para que se tenga una respuesta por parte de los operadores? Yo creo que lo que dice Thor es muy cierto, a lo mejor algunos no estamos activos, ¿eh? A lo mejor estamos dando por bueno todo, como dice Manuel, o sea, lo estamos aceptando así en el estado que está, porque a lo mejor hasta creemos que eso es lo que nos corresponde, y la realidad es que eso no es lo que nos corresponde. Nosotros tendríamos que tener uno de los mejores aeropuertos del país, de la zona, o sea, de la región de Norteamérica, y no lo tenemos. Entonces hay que transitar, generar acciones en esa dirección. Al menos de mi parte, en el mes de junio creo vamos a estar en San Lázaro, en un evento que convoca la Cámara de Diputados, y vamos a hablar sobre estrategias para desarrollar el mercado local en el marco de este Plan México, y pues por ahí estaré desde la academia comentando esto mismo. Llévese nuestro tema, ¿no? Sí, no, de que, y fíjate lo que son las cosas. Muchas estrategias he pensado como investigador de economía sobre lo que se puede hacer. Y una es esta precisamente, la del transporte, pero la verdad, francamente, me habíamos centrado más en vías férreas y carreteras. Era lo que estaba resaltando más en el análisis, pero pues ahora surge esto, es decir, es de necesidad inmediata que mejore el sistema de transporte aéreo en el país, que haya todos estos hubs que decía Thor, o sea, que sí los tengamos para que se multiplique la actividad económica. De otra forma, no veo salida del atraso en el cual estamos.